Bueno, pues buenos días. Estamos en la Facultad de Empresariales y Turismo en una nueva conversa sobre emprendimiento. Hoy tenemos a Julio Sotomayor y a Daniel Guzmán, que son fundadores del restaurante Nova, y a Laura Gómez, que es profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, vamos a empezar por presentarnos. Si os parece, empezamos por Julio y Daniel. ¿Cuál es vuestra trayectoria previa a la situación actual? Bueno, haciendo así un poco una versión rápida de lo que fue lo que nos llevó a 2012 a abrir el restaurante, es muy difícil no explicarla en paralelo, porque la verdad es que, bueno, lo primero de nada es que somos primos carnales, nos llevamos menos de un año y, bueno, de una familia muy reducida, con lo cual, bueno, nuestra relación es casi de hermanos desde siempre. Entonces, pues bueno, nosotros cursamos nuestros estudios pues, en Ourense, los dos, y llegando pues eso, pues a ese momento en el que, esto ya suena viejo, pero nosotros hicimos la EGB, el BUP, el COU, ¿no? Aquel formato. Yo cuando mi madre hablaba de la revalida de cuarto, me sonaba aquello súper antiguo, y ahora pues estos chavales seguro que son hijos de la ESO. Bueno, pues en nuestro caso eso, coincidimos ya en el último año estudiando en el mismo centro. Nuestros resultados académicos eran un poquito dispares, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Julio? Sí, yo mal estudiante, el buen estudiante. Bien, no quería decirlo yo así de primeras. Yo empecé ADE, por circunstancias no lo terminé, pero bueno, ya en nuestra casa, en nuestra familia, sí que tenemos, digamos, muchos referentes que se dedicaban a la hostelería. Pues mi padre, su tío, nuestra abuela conjunta, los dos eran del sector. Y entonces, bueno, pues yo, aunque tengo un año más, como hice pues ese intento, ese escarceo con la universidad, que al final no funcionó, bueno, pues haciendo también un poco de autocrítica, pues por una cuestión de que no me supe adaptar quizás al formato, pues falta de motivación también. Julio empezó un año antes su ciclo superior de restauración. Y bueno, pues un poco pues me contaba, era un trabajo mucho más plástico, más, no sé si decir creativo, pero sí, bueno, algo que a mí me motivaba mucho más de lo que estaba viviendo en ese momento, con lo cual pues al año siguiente también di el salto. Aunque yo soy un año mayor, él siempre fue un año por delante, ¿no? Ahí coincidimos más o menos el último año, si quieres más o menos continuar tú desde ese punto. Exacto, digamos que estudiamos en la escuela de Vilamarín, escuela pública, y entonces yo me quedé asombrado de cuando salía al recreo o al descanso, la gente hablaba de tartas, hablaba de cremas, y yo decía, esto es una cosa de señoras, por así decirlo, ¿no? O sea, suena tan mal, pero es así. Hasta que llega un momento que te engancha de tal manera que descubres tu vocación, ¿no? Un trabajo donde todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo come, es universal, es transversal, y entonces eso hizo que poco a poco nos fuera enganchando. El caso es que, bueno, tanto Dani como yo, antes de abrir el restaurante Nova, estuvimos trabajando pues unos 10 años por cuenta ajena, más o menos, en diversos restaurantes, y digamos que el resumen de nuestra experiencia profesional era de que serás tan bueno como en los sitios donde trabajes. Es decir, si vas a un restaurante con 3 estrellas, es un máster impagable. Si vas a una estrella, es un máster de la vida real. Y eso nos hizo pues, aprender de casas muy buenas a nivel nacional, de otras no tan buenas a nivel nacional, pero de todas sacamos un conocimiento. Al final, un restaurador es un cocinero que trabaja con sus manos, que trabaja con producto vivo, que es perecedero, y entonces tiene muchas peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que nos encontramos con 30 años más o menos y todo confluyó hacia encontrar un local en nuestra ciudad. Nuestro estudio de mercado fue 100.000 habitantes, mal será que no haya para que vengan 15 personas a comer. Este fue nuestro estudio de mercado. Vale. Esto por encima, en el mejor momento, 2012, ¿no? La prima de riesgo a 350, ahora ya no nos acordamos de la prima de riesgo, pero en aquel momento aquello sí, nos seguimos acordando, ¿no? Bueno, pues nosotros nos acordamos justo de aquella, porque el día que abrimos la trapa, la persiana por primera vez, aquel 22 de agosto de 2012, antes aún cuando se usaban los periódicos no digitales, cuando aún se imprimían en formato físico, recordamos precisamente que el titular primero era la prima de riesgo se sitúa en máximos históricos. Primo, nos dimos la mano, este es el momento en el que nosotros vamos a abrir el negocio.
Sí que es cierto que eso, pues confluyó en ese momento por puro azar. Julio venía pues de una etapa larga en Cataluña, en la que, como decía, estuvo en grandes casas, después también como jefe de cocina en algunas otras. Yo pues en ese momento pues también había trabajado por diferentes restaurantes en Galicia y fuera, y también pues eso, pues algún incluso escarceo con la docencia, con los medios, etcétera. Y bueno, pues empezamos a conformar lo que sería el restaurante, aún sin tener local, pero empezando a buscar. Teníamos claras bastantes pautas, teníamos claras que queríamos que fuera en la ciudad, porque bueno, pues en aquel momento ya quizás ese momento de los restaurantes fuera de la ciudad, que buscaban un poco quizás ese lujo y esa privacidad, pues estaba un poco decayendo. Pues ya sabemos que la restauración va muy ligada pues al consumo del vino. El consumo del vino, cogiendo el coche, pues obviamente es algo a lo que se le puso freno, como por otra parte debía de ser, con lo cual, bueno, pues volvían los restaurantes a acercarse a las ciudades. Por eso buscábamos esto. Buscamos casco histórico, pero por experiencias de lo complicado que a veces es pues lidiar con el PER y lo restrictivo que es en algunas ocasiones, y la idea que nosotros queríamos, pues nos fuimos también pues a zona moderna, también por zona de más tránsito de clientes, para tener quizás un flujo un poco más estable también durante la semana. Y ahí empezamos a tropezar, efectivamente. O sea, quiero decir, esto no es una historia de éxito, porque lo primero que hicimos fue, primer local que nos funciona, vale, perfecto, local en ladrillo. Nuestra primera idea era empezar de cero para poder tener nuestro restaurante ideal desde el minuto uno, con lo cual empiezas a ponderar el espacio, pedir presupuestos, y recuerdo que, bueno, Julio, como digo, venía pues de conocer grandes casas. Vamos a pedirle un presupuesto de cocina a estos tíos que le montaron la cocina Can Fabas, que va a ser una locura, tal. El presupuesto de la cocina, ¿recuerdas el importe? 350.000 euros. 200.000 más de lo que podríamos gastar de primera. O sea, solo la cocina se iba a comer absolutamente todo lo que teníamos. O sea, en este punto de naif estábamos. Con lo cual, después de ese tropezón, que podremos llamarlo aprendizaje con el tiempo, decimos, vale, pues no puede ser un local que tengamos que hacer desde cero, vamos a buscar una estructura que ya esté funcionando, pues hacer lo que comúnmente en la calle se le denomina traspaso, heredar esa estructura y, digamos que con una reforma de guerrilla, que le llamamos nosotros durante mucho tiempo, poner a funcionar pues ese local, pero pues con una cocina que no era la ideal, pero daba calor, con unas neveras que no eran las ideales, pero daban frío, y haciendo, digamos, derivando todos nuestros esfuerzos económicos hacia la parte del comedor, hacia la parte estética, a que se viera que ese local había cambiado de gerencia y de estilo, y con esas premisas empezamos el restaurante. Sí que es cierto que teníamos muy claro, quizás también por ese momento socioeconómico en el que estábamos, el formato, que hoy no se antoja revolucionario, pero en aquel momento sí que era quizás el único restaurante en Ourense que trabajase solo con menú de degustación, que la carta de vinos fuera solo de vinos gallegos y que el producto fuese lo más local posible. Al final queríamos generar pues esas pequeñas sinergias cerca nuestra y que eso nos dotase de personalidad. Y esa, digamos, es la parte romántica, pero en el formato de menú de degustación también hay unos aspectos positivos en lo económico que no tiene una carta, como aprendimos en los años previos a la apertura. Pues, muy bien. Laura. Bueno, pues mi caso es justo, yo creo, al revés. Yo estudié como vosotros, en aquel entonces se llamaba Económicas y Empresariales, luego me fui a Madrid al Instituto de Empresa, el IE, ahora hice un MBA, y de ahí pues me quedé en Madrid unos años y ahí tengo una etapa profesional en consultoría y después en banca. Pero en el año 99, porque ellos hablan de EGB y tal, pero yo todavía soy de más para atrás. En el año 99 vuelvo a Sevilla porque mi familia siempre ha sido del mundo de hoteles y hostelería. Mi padre ya está jubilado, pero director de Meliá. Y bueno, pues le dio por montar cafeterías en su tiempo libre. Siempre digo esa expresión porque él seguía manteniendo su trabajo. Y entonces yo me volví de Madrid a Sevilla a llevar esos negocios de hostelería. Llegamos a tener pues cuatro cafeterías, 30 empleados a mi cargo. Fue una etapa muy estresante.
sin días, es decir, porque en los locales nuestros habían 365 días al año. Entonces, bueno, fue una experiencia intensa y eso empecé a compaginarlo con ser profesora en la Escuela de Hostelería de Sevilla, ¿vale? De ahí, entonces, claro, yo empecé a enseñar algo que ellos no han nombrado, ellos han quedado en la parte bonita y yo empezaba a contarle a los alumnos los costes que hay detrás de un restaurante y cómo esas ideas románticas luego tienen que dar dinero, porque si no, no se sustentan, ¿no? Entonces, bueno, ahí me especialicé, que sí, empecé con esa docencia y eso me dio paso a empezar en la universidad, en la Pablo Olavide, de profesora asociada, en la misma materia, pero bueno, ya aplicada a cualquier sector. Llega un momento en mi vida que por razones ya me planteo con 30 y muchos años hacer una tesis, tenía la niña pequeña, hice la tesis y se me abre la oportunidad de ya pasar a tiempo completo a la universidad. Es verdad que los negocios familiares, como todos, son difíciles de que pasen a segunda generación, no conseguí yo salvar aquello por diferentes razones. Y bueno, pues entré en la universidad y soy profesora de la universidad. Ya en la universidad pues empecé en el año 2009, hice mi tesis, la defendí en el 2013. Y es verdad que ha llegado un momento que yo creo que el que es inquieto, ha gestionado tal, pues ya he asumido unos cargos de gestión y ahora mismo soy vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, aparte de profesora de Contabilidad de Gestión y Control de Costes. ¿Qué es control de gestión? ¿Cómo definirías, para que todos entendamos, en qué consiste control de gestión? Porque costes lo entendemos, sí, pero control de gestión, de hecho, ¿cuáles son los objetivos? Exacto. Control de gestión, bueno, yo que voy a decir que es a lo que me dedico y sobre todo lo que investigo, creo que es una de las partes más bonitas y más necesarias en la empresa. Cualquier empresa yo creo que lo hace, aunque no sea consciente. Y los dos grandes objetivos de control de gestión son, por un lado, facilitar información a los empleados directivos para que tomen las decisiones de la mejor manera posible, pensando en el bien, en esos objetivos empresariales. Esa es la parte de facilitar información y la otra parte es la de influenciar en el comportamiento de las personas que están en la organización. ¿Influenciar por qué? Pues porque normalmente los objetivos de la empresa no siempre coinciden con los objetivos que tenemos a nivel individual como personas. Entonces, cuando hay una divergencia, una discrepancia, tú tienes que usar herramientas o deberías utilizar y se utilizan. Otra cosa es que se les ponga nombre para conseguir o motivar para que esas personas trabajen en el objetivo de la empresa. Vosotros sois fundadores, cocineros, gestores también, ¿no? Lleváis la gestión del negocio. Daniel empezó ADE. ¿Cómo definiríais vuestro modelo de negocio? Porque, bueno, todo el mundo conoce un restaurante, el vuestro es especial, pero si tuvierais que definirlo, compararlo con otros modelos de negocio, ¿cómo lo haríais? Hubo una frase que dijo un gurú, un cocinero, que es Ferran Adrià, ¿no? Que es que la media de duración de la vida de un negocio de hostelería en España es de 5 años. Entonces nosotros vamos a nuestro año 11, 12... 13, ¿vale? Uf. Entonces ya hemos pasado cierto umbral, ¿no? Como decía ella, una de las partes más complicadas de gestionar en un local, aunque sea una pyme como la nuestra, son los equipos, es el personal, el retener el talento, atraer talento a Ourense, que la gente sienta como suyo el proyecto, que la gente se involucre. No hablamos de hacer horas extras a casco porro y regalárselas a la empresa, sino de que estén preocupados por el buen funcionamiento y eliminar el autoengaño. Porque en la cocina es muy fácil decir, bueno, más o menos. Pero cuando buscas la excelencia en lo que hagas, en el trabajo que hagas, al final es necesario que todo el equipo confluya hacia un lado. No en el aprovechamiento de la materia prima de la mejor manera, sino en el amor por lo que haces, en la artesanía, ¿no? Entonces, como decía Dani, cuando empezamos y nos dimos la mano y nos iban a rescatar, éramos 4 personas. Éramos Dani y yo en la cocina y 2 chicos en sala. Actualmente somos unos 10, 11 personas, 9 personas, dependiendo de en qué momento del año estemos. Entonces, es complicado que los números, siendo una pyme tan pequeñita y siendo un negocio tan poco escalable, pues dé para todo, ¿no? Para que la gente esté contenta, para que el negocio se automejore de manera continua
y para comprar el mejor producto y que todo ruede, ¿no? Entonces, esa gestión, aunque las empresas a veces no son conscientes de hacerla, sí que va un poco en nuestra dinámica. Nosotros hemos sido empleados por cuenta ajena y sabemos lo que es sentirse cómodo en una empresa. Y eso es trabajo de día a día. Y de hecho se resume en el típico salario emocional. O sea, no todo es una nómina jugosa, que es muy importante, y más como están los precios, la vivienda y el mundo en el que vivimos. Pero la típica frase también que habréis escuchado de forma una persona para que pueda marcharse y trátala bien para que decida quedarse, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y intentando resumir muy rápido lo que es, pues nuestro formato de negocio, nosotros siempre decíamos al principio que las ideas fáciles de explicar son las ideas que tienen más posibilidades de perdurar. Nosotros siempre solíamos decir que era un restaurante que llevaban 2 chavales jóvenes que trabajan con producto de mercado, solo menú de degustación y vinos gallegos. Ahora ya le vamos a tener que ir quitando lo de los chavales jóvenes, pero el resto sigue funcionando de la misma manera. Empezamos con 3 menús de degustación, seguimos teniendo 3 menús de degustación. Obviamente el ticket medio fue subiendo, porque como decía Julio, la puesta en escena fue cambiando, el equipo fue creciendo y una cosa en la que se basa este tipo de negocios es pues en la autoexigencia, en la capacidad de mejora, y que cada cliente que decida repetir más o menos asiduamente. Para nosotros un regular es una persona que viene 3 o 4 veces al año. Obviamente pues son tickets medio diferentes a un menú del día, por ejemplo, pero que esa persona vea cada vez un detalle más, vea que ese restaurante no está estancado, ya no solo en la propuesta gastronómica, sino pues en cada detallito. Yo siempre digo que en una comida, en una velada, es una suma de muchos pequeños detalles. Todo gira en torno al servicio y al menú, pero los intangibles que hay alrededor son también los que al final acaban completando la experiencia. Claro. Y ahí pues hablabais sobre los equipos. Yo sé que Laura investiga sobre gestión de equipos. Vuestro modelo de negocio está basado en un equipo que tiene que estar muy compenetrado, muy alineado. Entonces me gustaría plantearos un dilema. Y es cuando la organización del trabajo se organiza en equipos, que los individuos son interdependientes. ¿Tiene sentido? ¿Conviene divulgar el rendimiento individual de cada miembro de ese equipo? Entonces, desde una perspectiva de investigación, ¿qué nos puedes decir después vuestra experiencia en el restaurante? Bueno, esa es una de las líneas que yo estoy investigando. Yo investigo desde que empecé la tesis, quizá por mi trayectoria profesional, porque eso me ha influido mucho a la hora de investigar cómo hacer que la gente que trabaja en equipo trabaje en equipo, que si coopere y no salgan esos comportamientos disfuncionales que digamos que a veces salen, como puede ser el freerider, el que se escaquea, el que se aprovecha del trabajo de otros, que yo no sé aquí, pero el trabajo en grupo en mi asignatura, todo el mundo me queja, es que hay uno que no hace nada. Y entonces digo, tiene que haber formas de conseguir, porque al final un equipo necesita de 2 cosas para que llegue a rendir bien. Coordinarse, si la tarea tiene un nivel de interdependencia, y que estén motivados para trabajar. Entonces, yo no me metí en la parte de coordinación, sino porque ya veis que siempre tiro por behavior, me metí en la parte de motivación. Y había una cosa que estaba empezando a pasar en las empresas leyendo, y es que pues, cada vez tenemos más acceso a información, se sabe. Entonces empecé a pensar hasta qué punto era bueno. Ayer en una cena hablábamos de hasta qué punto es bueno que se sepa lo que hace cada uno de los miembros del equipo, que se sepa cuánto rinde. Dices, incluso hacer un ranking, ¿no? Decir, oye, vamos a poner el mejor empleado de este mes o de esta semana. Algunos restaurantes lo hacen, ¿no? Muy americano, ¿no? El Wall of Fame y el cliente, claro. el trabajador del mes. Que se hace, ¿no? Sí, claro. Porque la pregunta me salió al revés. Me pasa a veces que leo cosas y digo, vale, eso se hace normalmente a nivel individual, ¿no? Pero cuando la gente tiene que trabajar, digo, ¿eso qué hará? ¿Crear mal rollo o crear buen rollo? ¿Sabes? Digo, saber que el otro es mejor que yo, tal. Entonces, pues yo hago experimentos y bueno, esto como todo empiezas, digo, bueno, voy a hacer una prueba de enseñarles el rendimiento, imagínate, del restaurante, del grupo, y a otros les enseño lo que cada uno ha aportado. Obviamente lo tienes que poder medir, ¿no? Es que no es fácil, claro, ¿no? No es fácil. No es fácil. Obviamente, en los experimentos tenemos que ir dando pasitos. Primero, pues lo haces en un entorno donde sí puedes
medir las Laura, contribuciones. Yo creo que sería bueno si explicas un contexto de un, o sea, un experimento, claro, en ciencias sociales. Claro. Si no voy a un laboratorio con ratas y llevo una bata blanca, ¿eh? No. Eso, yo hago experimentos en una sala con ordenadores donde lo que hago es poner en situación a un grupo de personas, pues que les digo, oye, estáis trabajando en una empresa, pues imagínate, eres responsable de un departamento, estás trabajando con otros 3 compañeros, 3 responsables, y tenéis que tomar una decisión sobre cómo invertir pues, estos recursos que tenéis, ¿no? Y planteo normalmente lo que se llama el dilema del prisionero. Trabajo mucho con teoría de juego, el dilema del prisionero, que al final, bueno, pues no sé si lo conocéis, pero el dilema del prisionero es algo que se nos da en la vida un día sí y otro también, que al final es, bueno, si todos contribuimos, ganamos todos, pero si los demás contribuyen y yo me quedo así atrás, yo me aprovecho lo que hacen los demás, incluso gano más. Entonces pongo en esa situación camuflado en un entorno empresarial y compruebo pues, qué nivel de contribución hacen, ¿no? Entonces lo que hice en este caso es, la diferencia era cómo les daba la información de lo que habían conseguido como grupo, ¿vale? Entonces a uno se lo daba a nivel agregado, ya habéis conseguido tanto, y a otros decía, oye, cada uno se ha llevado esto. Entonces ahí me salió que... Porque, claro, esto es lo que pasa con los experimentos. Me salió algo que yo no esperaba y era que contribuían menos cuando la teoría dice que si cada uno sabe lo que aporta, lo que hace la gente, la estrategia tic-tac es, oye, pues si tú cooperas, yo coopero. ¿Cuál fue mi fallo? Por ahí viene el segundo experimento, que sabían lo que cobraban cada uno. No. Y ahí dije, yo estaba una noche hablando en un congreso con mi compañera María Jesús, digo, María Jesús, es que me ha salido al revés de lo que yo pensaba. Digo, no lo entiendo. Es que no lo entiendo, porque la teoría dice, y me pongo a ver el diseño y digo, ¡ah! Claro, cuando tú ves que te repartes la tarta igual que el otro, pero que el otro, es decir, no ha hecho nada y se lleva el mismo trocito que tú, dices, por aquí, mañana no contribuyo. ¿Qué es lo que pasaba? Arrancaban bien, en el momento que uno se escaqueaba, que yo hacía... Claro, es la desmotivación del que es más líder, porque al final se lleva el mismo rédito. Claro, ¿y qué hice? Repetí el experimento y quité que no pudieran saber los pagos. Y entonces hizo aquello, ¡bum! Y subió, porque decías, hombre, todo el mundo contribuye, yo no contribuyo, quedó como que muy mal, ¿no? Es decir, la gente no se ponía a pensar... Yo más a lo moral que a lo económico. Exacto. Y esas son las cosas que yo investigo, ¿no? Eso era con información ex post, es decir, después de hacer una tarea, ahora lo estoy haciendo con información ex ante. Dije, bueno, ¿y será lo mismo que les diga? Porque claro, al final todo esto me lleva a pensar situaciones, ¿será lo mismo que le diga, oye, tenemos que conseguir esto y si conseguimos esto, cada uno se lleva esto? O decirle, no, tú vas a ganar esto y el otro va a ganar esto. Entonces he hecho otro experimento dando la información antes y viendo cómo se la debo. Ahí también me ha salido algo que me ha dejado así un poco... En fin, y yo creo que es muy interesante, obviamente, llevar un experimento a una situación real. Hay un gran salto, porque un experimento tú aíslas en un contexto, pero ayuda mucho a entender cosas que pasan y dices, ah, claro, por eso me está pasando esto, ¿no? Y yo escucharos digo, ah, pues a lo mejor sí... Digo, si hago esto y lo pruebo, ¿sabes? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. En vuestro caso, para gestionar ese equipo que tenéis en el restaurante o en vuestras experiencias previas, donde erais vosotros parte del equipo contratados por cuenta ajena, que había estrategias quizás organizadas o se gestionaba intuitivamente. Es el mayor reto al final y cuando las estructuras van creciendo sí que es cierto que o implantas cierto tipo de organigramas o al final resulta imposible, pero al final sí que es cierto que en el día a día y en un trabajo tan específico, creativo, pero al mismo tiempo mecánico y exigente como el nuestro, es complicado ponderar, digamos, cuantificar qué hace cada uno, porque nosotros siempre tenemos una frase cuando entra una persona, cuando empieza una persona y se integra en el equipo. Por un lado, explicarle al resto del equipo la paciencia que hay que tener con una persona que entra, la paciencia que se tuvo contigo hace 2 años y ya no te acuerdas, y después cuantificar. Nosotros siempre tenemos una frase, cuando a alguien se le explica un proceso, lo empieza y el fin último es hacerlo rápido y bien, pero si no se puede hacer rápido, primero se hace bien. Y no todo es cuantificable en tiempo, ¿no? Pues algo tan
sencillo entre comillas como eviscerar, deslomar, preparar un pescado, es algo que lleva un proceso muy largo y que tampoco todo se reduce al tiempo, hay que digamos que ponderarlo también con unas habilidades y con un resultado final. Y la motiva, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, sí que es cierto que hoy por hoy, ya con el equipo que tenemos, las partidas están bastante diferenciadas, pues obviamente hay una persona en repostería, una persona en guarniciones, una persona en platos fríos, una persona en caliente, pero nos gusta por experiencia, porque ese, digamos, equilibrio en el que nos movemos es mucho más etéreo de lo que nos pensamos, que todo el mundo levante la cabeza y que todo el mundo sepa un poquito de todo y de repente incluso sacar a la gente de una zona de confort, hacer un pequeño cambio, es hipermotivacional. Yo lo pensamos muchas veces, nosotros pues llevamos este tiempo abiertos, pues de 12 años y pico, y hoy por hoy ya es el sitio en el que más tiempo hemos trabajado en nuestra vida, y aunque hemos estado muy cómodos y muy contentos en muchas casas y las hemos, queremos pensar, decidido como nuestras, a nosotros, o ahora hablo personalmente en mi caso, hay un momento de un cliff motivacional, ¿sabes? Entonces, hay que incidir en eso, porque tú quieres que esa persona que lleva este tiempo contigo y que también te da un rédito y una tranquilidad, siga contigo, pero al final, nosotros decimos muchas veces, o sea, si te llega ese momento de burnout, es muy difícil de revertir. Sí. Entonces tenemos que jugar mucho con esa motivación y lo que tú dices, si existe esa manzana podrida, eso hay que estirparlo lo más rápido posible. Si no se puede reconducir, es mejor que no esté, porque en nuestro trabajo, al final, nosotros hoy por hoy, afortunadamente, nos enfrentamos a jornadas que nada tienen que ver como cuando empezamos. Menos mal que el mundo en ese sentido ha cambiado, pero los picos de estrés siguen existiendo. Nosotros tenemos 2 turnos y esos 2 turnos se reducen en 1 hora y media, 2 horas cada uno, y ahí sí que hay ese pico de estrés. Entonces, la gestión humana es complicada en ese sentido. ¿Qué herramientas motivacionales utilizáis? Porque intentáis motivar. Mira, nosotros tenemos una particularidad, es que somos muy docentes o muy formadores de nuestro equipo. Entonces, tenemos el know-how y entonces le decimos los posibles errores y cómo conseguir esas metas de la manera más eficiente. Nosotros tenemos la frase también de que una persona que entra a nuestra casa no es eficiente hasta pasado mínimo 6 meses. Es decir, van a pasar 6 meses desde que no tenga casi que pensar para coger una cosa, ponerla aquí, anticiparse 7 pasos a una situación determinada. Entonces hay que tener paciencia y ser formadores. Entonces, cuando tú le explicas a una persona que tiene interés cuál es la mejor manera, por tus 20 años de experiencia haciendo eso, se supone que tiene que tomarla y hacerla suya. Entonces, nuestra motivación es la excelencia. Entonces, con eso, un poco, solo hay un camino, es decir, tiene que ser rápido y limpio. Si tienes esas 2 cualidades, entiendo que es diferente a un negocio, a un modelo de negocio donde sea una franquicia, donde haya unas tablas de recetas que son de maneras corporativas. Entonces, nuestro negocio es mucho más emocional en ese sentido, más personal. Tiene como, no digo que hacer un pad thai en 12 sitios a la vez sea fácil, porque es muy difícil la estandarización, es muy difícil comerte un Big Mac en Nueva Delhi y que sepa igual que el de Los Ángeles, eso es muy difícil, pero lo nuestro es como más artesano, como un zapatero que modula, que lo hace suyo, y al final son esas piezas únicas, ¿no? Entonces creo que esa parte de motivación viene por ahí, ¿no? De estar haciendo algo en una casa pequeñita, que quede ahí esa sustancia o que quede ese pozo. Y después también que la gente se sienta partícipe es algo hiperfundamental, que cuando se decida pues un cambio de menú, un plato, escuchar a toda la gente. También es muy satisfactorio para nosotros ver que una persona lleva 3 o 4 años con nosotros y llega ese momento, porque al final también existe un respeto de... yo siempre hago una diferencia. Cuando una persona empieza a hablar de la casa como nosotros o como vosotros, ¿sabes? Cuando cambias ese pronombre, al final dices, ¿sabes? Este tío ya se siente parte fundamental y eso es importante. E intentando darle la vuelta es cómo conseguir la motivación. En mi caso personal, la desmotivación siempre llegaba
por el mismo motivo, que posiblemente a lo mejor fuera erróneo en algún momento, pero era, no me queda nada que aprender aquí. Y si llegas a ese punto y te lo crees, puede ser cierto o no, pues a lo mejor a mis 22 o 23 años en X restaurante era yo muy tontito pensando eso y tendría mucho que aprender, pero a lo mejor también era parte de que faltaba esa motivación o faltaba esa posibilidad de dejarme medrar, etcétera, etcétera. Entonces, como yo, digamos que me hacía sentir mal ese sentimiento, intentamos que no pase en nuestra casa. En tu experiencia profesional antes como emprendedora con la cadena de cafeterías, me imagino que, claro, con 30 personas, distintos lugares de trabajo, ellos solo tienen un centro de trabajo, el control es visual, vosotros estáis supervisando todo. Cuando tienes ya varios centros de trabajo, el control me imagino que es un poco más complicado. Sí. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, alguna anécdota de problema de control que te hayas encontrado? Bueno, uniendo a lo que ellos han dicho, si os dais cuenta, y me gusta mucho escucharlos, ellos van mucho por todo lo que han ido contando por motivación intrínseca. Es decir, yo analizo mucho el tipo de motivación extrínseca. Al final es cuando tú haces algo porque vas a recibir algo a cambio, como puede ser pues dinero, un incentivo que es, oye, pues si haces esto mejor, pues te voy a premiar por eso. Pero fíjate que ellos están hablando de que la persona se sienta parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, lo digo porque las herramientas de control pueden ir hacia la motivación extrínseca, que era una de las cosas que yo recuerdo Semana Santa en Sevilla, os podéis imaginar cómo es, y la famosa noche de la madrugada en Sevilla, pues nosotros no cerrábamos en toda la noche, entonces ahí había una motivación extrínseca que era un incentivo económico, es decir, vamos a ver lo que facturamos y vamos a repartir una parte entre los empleados, quiero decir que eso lo hacíamos, ¿no? Pero, por desgracia, yo también hacía controles numéricos, ¿vale? Es decir, yo hacía mi control de costes y hacía una serie de ratios y, por desgracia, piensa que éramos 4 locales y, bueno, pues por desgracia algunas veces no me cuadraban los números y, bueno, pues detectaba que había habido algún comportamiento fraudulento, ¿vale? Y, bueno, pues tuve que vivir esa situación y tomar alguna decisión dura. Es decir, lo reconozco y no es algo que me guste, pero esa es la vida. Quiero decir que en las empresas también va igual que en cualquier entorno, hay personas, bueno, pues que no tienen un comportamiento ético y pues cuando detectas eso, pues lo mejor que puedes hacer con esa manzana podrida, como muy bien ha dicho, es sacarla. Y había una cosa que relacionado con esto que también salió ayer en una conversación y lo habéis dicho muy bien. Cuando una persona empieza, lo que necesita es esa curva de aprendizaje que habéis hablado. Y es verdad que mientras esa persona empieza, ralentiza a lo mejor al equipo, ¿no? Porque en unas tareas tan coordinadas como tienen ellos, porque algo de lo que ha dicho de cocina entiendo por la escuela de hostelería, ralentiza todo el equipo. Pero cuando tú sabes que la persona va más lenta porque no sabe todavía, pero tiene buena intención, tú tienes paciencia. Pero cuando tú sabes que el que ralentiza es porque se está aprovechando de los demás, es cuando tú quieres expulsarlo del equipo. Y es importante detectar el por qué ralentiza. Obviamente, si está aprendiendo, vamos a arroparlo para que aprenda rápido, pero si es por otro motivo, es mejor sacarlo porque si no te puede acabar. Absolutamente. Oye, me quedé con la curiosidad del fraude. ¿Me Sí, puedes dar un poco más de detalles? Bueno, estaban... En aquel momento, yo te estoy hablando año 2000, ¿vale? No había estos... Es decir, yo tenía una caja registradora de toda la vida de Dios donde no tenía controlado. Entonces, bueno, pues había una persona que no metía el dinero en la caja, vamos. Amiga de lo ajeno, vaya. ¿Y sabéis cómo detecté eso? Hombre, lo digo para tirar flores hacia la contabilidad de costes, ¿no? Pues mira, porque es muy fácil. Tú tienes un ratio que es dividir el coste del consumo. Yo hacía inventario, yo me iba allí con mi ropita informal y me ponía a contar botellitas con mi encargado en cada establecimiento, que se dice pronto, por la noche, Entonces yo calculaba el coste del consumo, asistencias iniciales más compras menos asistencias finales dividido entre las ventas y mi coste siempre estaba altito, no estaba, pero bueno, 36, 35 y un mes se me disparó al 38, 39. Yo digo, qué raro porque yo, o sea, mi carta era siempre la misma, era el Sota Caballo y Rey, era una cafetería, digo, mis proveedores me ponen los mismos precios.
Esas mermas no te cuadraban. No, me faltaban tres puntitos sobre X miles de euros, Sí, es sí. mucho dinero, ¿eh? Y ya saltó la voz de alarma, hablé con el responsable, el encargado, digo, aquí está pasando, y en efecto. Claro, es decir, el ratio sube por dos motivos, o porque gastas más o porque facturas menos por debajo, ¿no? Correcto. Y era que alguien no estaba picando. ¿Vosotros tenéis alguna Por experiencia desgracia. similar en vuestro negocio cuando vosotros erais Pues la verdad, empleados? bueno, en mi caso no, bueno, O en casa por supuesto que no. restaurantes así. Sí que es cierto que nosotros, bueno, pues no sé si incluso se nos puede tachar o nos podemos autotachar de inmovilistas, un poco cuando comentabas lo de los 4 locales. Nosotros lo hablamos muchas veces. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace? Nosotros somos estamos tan encima de nuestro negocio y mira que se tienen presentado oportunidades en la ciudad, fuera de la ciudad, y nos parece increíble. En 12 años y medio no ha habido un solo servicio, ahora estamos aquí, el restaurante está funcionando y está produciendo, pero no ha habido un solo servicio en el que no estuviéramos uno de los dos. Un segundo local sería sencillo porque podríamos estar uno en cada uno. Sí, pero no queremos, porque cuando uno está allí, el otro quiere estar descansando. Es decir, nosotros hemos montado esta estructura y que dure, también como un vector para la calidad de vida. Obviamente para la calidad de vida de nuestro equipo, porque la calidad de vida de nuestro equipo es nuestra calidad de vida, porque si tienes a gente responsable, estás tranquilo, pero al mismo tiempo, creo que también en nuestro sector hay... generalizando unos niveles de ego y de apego muy grandes, y creo que nosotros tenemos la suerte de no tenerlo. Es decir, el trabajo es una parte fundamental de la vida, pero no es la parte más importante de la vida. O sea, el trabajo tiene que ser un vector para ser feliz. Y de todo se aprende, porque cuando estábamos haciendo la primera obra, aquella que solo pintamos y abrimos el restaurante, hubo el caso del pintor, ¿no? Venía el pintor un día y venía de traje. Al día siguiente venía de mono azul. Al día siguiente venía de bermudas. Entonces... el día de la inauguración vino empaquetado de Armani, el tío, claro. Entonces, tuvo una frase que nos marcó, ¿no? Que dijo, chama ya autónomo, amigo. Le dijimos, Sampaio, vaya, ¿cómo? Chama ya autónomo. En Y plan, entonces, hay que hacer de todo. Un autónomo tiene que ser polivalente. Tiene que... yo, cuando salí de la escuela y trabajé en el primer restaurante, me acuerdo que yo quiero ser chef, le dije a mi jefe de cocina. Un tal restaurante Galileo que había hace muchos años por ahí en una carretera. Entonces el jefe de cocina me dijo, eres cocinero, eres obrero. Y eso fue un tortazo de realidad que me costó tiempo en entenderlo. Pero el autónomo es muy bonito el camino, pero el emprendimiento tiene esa parte de amor-odio. Entonces, bueno, hay que apretar. Y hoy quizás nos gusta más o nos define más la palabra cocinero que la palabra chef, ¿no? Porque sí que es cierto que en los últimos años como que se ha distorsionado un poquito, ¿no? Y creo que aquí está Taylor Swift y aquí están los chefs. O sea, me parece exagerado, ¿sabes? El nivel mediático y tal. Y entonces, pues a mí me gusta mucho más cocinero, una, porque es una palabra que tenemos en nuestro idioma, y otra porque... define, como dice Julio, ese punto de artesanía y ese punto de pies en el suelo, ¿no? Un cocinero pues tiene algún corte y alguna quemadura. Un chef lleva aquí las pinzas, pero no las usa. Y esto que acabáis de comentar, la posición ahora mismo que ocupáis los chefs y los restaurantes, vuestros restaurantes, ¿pensáis en un futuro si esto, la situación cambia sabemos que planificáis, ¿no? A corto o medio plazo, pero ¿os preocupa el futuro a largo Obviamente cuando tienes un negocio pues tienes que tener una visión de lo que está sucediendo a tu alrededor. No puede ser, bueno, esto va a funcionar para siempre. Hay muchos compañeros que tienen grandes restaurantes que tienen que abrir una segunda marca como más canalla porque su precio medio se ha ido subiendo y entonces necesita pues abarcar pues un público objetivo mayor. En nuestro caso tratamos de que sea alta cocina para la calle. Es decir, que vayas a nuestro restaurante y no tengas que dejar el hígado allí. Que no te acuerdes 4 meses después de vaya sablazo me pegaron. Con lo cual, pues el sentiviño de toda la vida pues es un poco el que nos guía. Después también en la zona en la que estás pues también te obliga a tener un poquito más los pies en el suelo en ese sentido. Yo pues también muchas veces digo, mi mujer tiene familia en Barcelona, pues que aparte de otros negocios tienen un restaurante que funciona como un auténtico tiro en el Paseo Marítimo.
marítimo y yo utilizo una frase que es que tienen el cliente por castigo. Es decir, hay tal volumen, tal población flotante, o sea, que aunque hay muchísima oferta, la demanda es abrumadora. No son capaces de saber si lo hacen bien, o sea, porque ni lo necesitan. Nosotros tenemos que saber muy bien que cada persona que vaya al restaurante, intentar por todos los medios que se vaya dando palmas, que lo cuente, que vuelva, porque vivimos en una pequeña capital de provincia y es muy importante. Nosotros, cuando trabajas en grandes restaurantes, pasa muchas veces que no cocinas para tu vecino. O sea, que el target es pues cliente internacional, bueno, pues obviamente con salarios europeos. Nosotros cuando en verano, en Navidades, que viene pues eso, muchos inmigrantes retornados, segundas generaciones, gente que viene de Zurich, que flipa con los precios, dice, pero ¿cómo sois capaces? Claro. ¿Cómo sois capaces? Bueno, pues porque el mes tiene 12, o sea, el año tiene 12 meses y la semana tiene 7 días. Y entonces sí que es cierto que es muy importante que el ticket medio se mantenga para digamos que tú puedas nutrirte también de un target más cercano, y eso implica pues estar acorde en precios con el nivel de vida que te rodea. Eso es fundamental para nosotros. De ahí también tener 3 menús con 3 rangos para que la gente también tenga capacidad de decisión. Si no pudieseis estar en el día a día del negocio por un motivo, porque rompéis una pierna y tenéis que estar en casa y no podéis ver el día a día, ¿cuáles serían los indicadores, unos ratios, una información que os pasaran por email, que os diese la sensación de que si esos indicadores son buenos, podréis estar tranquilos con vuestra pierna rota en casa, que sabéis que el negocio va bien? Yo creo que el único indicador que tenemos en este caso es que yo estoy tranquilo en casa cuando sé que Dani está allí. Aún no nos hemos... Bueno, pues venimos corriendo porque llegamos tarde y nos rompemos los dos la pierna. Vamos a ver, lo fundamental ahí es, en nuestro caso sí que es cierto, y hablando un poco de esas posibilidades de detectar esas desviaciones, en nuestro caso, incluso nuestro formato es muy positivo para esto. Es decir, nosotros trabajamos con esos 3 menús de degustación, sabemos cuál es el alma del restaurante, que es el intermedio. Pues ya os podéis imaginar, pues la gente no quiere quedarse corto, quizás no quiera subir al siguiente, con lo cual pues 70-75% de los clientes que entran van a ese, pues hay un 10% de disfrutones que van al otro, y el otro 15% pues queda pues para las mesas de por la semana o para gente quizás que no más dinámico. Exacto. El rango de precios de la carta de vinos, del mismo modo, como os comentaba, que todos son vinos gallegos, tampoco hay unas divergencias tremendas con nosotros, con lo cual nuestro ticket medio está muy controlado. Al estar muy controlado el ticket medio, al tener digitalizada nuestra... bueno, trabajamos con un motor de reservas que, bueno, supongo que ahora todos habréis hecho reservas por internet, con huella bancaria, etcétera, etcétera. Los no-shows también los tienes súper controlados, con lo cual a nosotros el ticket medio es el que nos da si hay una desviación o no. Si ese ticket medio baja 2 puntos, a nosotros también nos está pasando algo. Con lo cual creo que sería el punto fundamental. Claro. Perdón, sí. No, quería decir eso y enfrentarnos al reto que sí que nunca hemos tenido de... No quiero decir que no confiemos plenamente en nuestro equipo, pero sería un paso más a efectos de delegar que nunca hemos dado. En nuestro caso sería un salto al vacío. Una frase, creo que era de Eisenhower o Thatcher, no sé qué es: confía, pero verifica. Pero verifica. Entonces es un poco el resumen de nuestra relación a modo empresa. Bueno, es una filosofía de control bastante... ¿no? Sí, claro. Confía, pero verifica. Efectivamente. Claro. En tu caso, cuando estabas en la empresa, ¿qué indicadores, cuando tenías tus cafeterías, qué indicadores utilizabas? Y ahora, con perspectiva, ¿que hubieses cambiado algo de tus decisiones, de tu forma de actuar respecto a esas cuestiones, ¿o no? Pues los indicadores eran del tipo que ellos han marcado, era la facturación de la caja. Yo sabía de lunes a viernes y luego sábado y domingo la media perfectamente, es decir, y sabía lo que era enero y lo que era Semana Santa, lo que era feria y por desgracia lo que era agosto. El control de costes siempre, eso lo hacía yo, eso fue algo que puse yo, pero es decir, ellos lo han dicho, yo como profesora de costes, su negocio es ideal porque tienen un menú cerrado
Es decir, y lo tienen perfectamente controlado. Lo malo de los restaurantes... ¿Controláis los costes? Sí, claro, de hecho es con un menú cerrado, claro, 3 de hecho, modelos... el único vector que se podría escapar de, de esa ecuación que te decía del ticket medio, o sea, la desviación podría venir por pues ese amigo de lo ajeno o una falta o un escaso aprovechamiento de los recursos. Y si nosotros, como decía Julio, somos formadores en todo, en lo que más, con diferencia, es del infinito aprovechamiento. Una, porque son nuestros euros y tenemos que estirar cada uno como si fuera el último, y otro también por una cuestión de responsabilidad. O sea, nosotros intentamos colaborar con la economía circular, con proveedores de proximidad, y estamos trabajando con unos recursos que no todos son infinitos. Ponemos el ejemplo del mar, del pescado, del marisco. Mi padre es cocinero, tiene una frase que por desgracia se la llevo escuchando toda la vida y que cada vez tiene más razón. O sea, es un artículo de lujo, siempre fue un artículo de lujo, pero cada vez será más artículo de lujo. Entonces, esa explotación de los recursos sin mesura no nos da una continuidad. Quizás no a nuestra generación o a la siguiente, pero puedes aportar un granito de arena en eso, pues en el aprovechamiento de cada uno de los procesos, en que, digamos, lo que es el desperdicio de este proceso es el arranque del siguiente proceso, etcétera, etcétera. Perdón, Laura, que te contamos que estabas con... De hecho, no, es decir, que me encanta escucharles porque una de las cosas que explico en la escuela, obviamente yo les enseño a hacer escandallos, quiero decir, y a veces el resultado, es decir, de un escandallo es luego la entrada en el siguiente. Y ahora con perspectiva, si os dais cuenta, los controles que hacía eran muy controles formales de números, pues me hubiera ido más a motivación intrínseca, me hubiera ido a otro tipo de herramientas, que es lo que ellos han dicho. Si dejamos de hablar de vosotros y hablamos como nosotros, pues igual algún comportamiento disfuncional pues no hubiera aparecido. Es verdad que hay dos formas de controlar eso. Cuando contratas, es decir, ahí hay un filtro muy importante y es una cosa que aprendí en la consultora de recursos humanos, que entonces, os estoy hablando del año 95, 96, ya se empezaba a hablar que era contrata, elige por las competencias soft, no por las hard. Es decir, yo ya, vale, has estudiado hostelería, tal, pero yo necesito una persona comprometida, tal, y les poníamos en situaciones, si en las entrevistas era muy bonito, pues yo hubiera hecho ese tipo de selección ex ante, cosa que en aquel momento tienes 25, 27 años, ni sabes de eso, contratan otros por ti, buscan el típico perfil, una persona que tenga algo de experiencia, pero hubiera hecho ese filtro y luego hubiera utilizado otras herramientas de fomento del trabajo en equipo. Es decir, desde actividades fuera, todos juntos, reuniones con todos, no solo yo me dirigía solo al encargado, menos a los empleados, es decir, hubiera cambiado. Es increíble esto que está diciendo, porque por las bravas las hemos ido aprendiendo. Es decir, nuestras primeras búsquedas curriculares eran: en cuántos restaurantes gastronómicos has estado, jefe de partida en este tal, y hoy Julio y yo muchas veces decimos: es buena persona, pa' diante. Es así. No, es que... porque lo demás se aprende. Exacto. Pero eso, la actitud, eso no. sí, y muchas veces también decimos, cuando tenemos que hacer una selección de personal, pues al final, pues después de hacer, también utilizamos herramientas, etcétera, pero las últimas, pues siempre te gusta que sean presenciales y tal. Y normalmente en 5 minutos todo el mundo es maravilloso, pero hay que dejar hablar a la peña. ¿Sabes? Dejar hablar, ya la cagará. Totalmente. Importante esto también. Sí, así es. Bueno, vosotros sois un caso de éxito en emprendimiento, que no hay que tomarlo que siempre así, ¿no? Porque es vuestro primer negocio, que fue un negocio exitoso, está siendo un negocio exitoso, pero sabemos que la mortalidad de las empresas nuevas, y en hostelería, lo que decía Adrià, pues quizá más, ¿no? ¿Nos podéis contar algún mal momento que hayáis tenido? Pasamos ya al ámbito de emprendimiento, ¿no? ¿Por cuenta ajena te refieres? O por cuenta propia. Es decir, vuestra experiencia de emprendimiento fue buena. COVID, por ejemplo. Es lo primero que viene a la cabeza. De COVID, por ejemplo, de repente nos vimos con un equipo de 12 personas que no te permiten abrir, no puedes despedir,
12 sueldos antes de que hubiera ERTES y todo esto, 12 sueldos al mes te descapitalizan en 2 meses y no te levantas en tu vida. Entonces y te hace un agujero de que no te levantas. Claro, claro. O sea, en 3 meses, lo que no tienes. Una pyme como la nuestra. Exacto. Entonces, nosotros a nivel, hablabas de escandallos, o sea, nosotros somos unos zulúes a nivel de escandallo. Es decir, nuestro único control es aprovechar bien la materia, como tú dices, y que después la típica norma aquella de... Del 30-30-30. Exacto, multiplica por 3 y tal. Pero somos unos zulúes, o sea, pero nos ha funcionado. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el ciclo de restauración en Villamarín, al final haces un proyecto integrado y tal, entonces yo fui el único de mi generación que me daba pérdidas el restaurante. Entonces, esto es... Pero el único realista, a lo mejor. Totalmente. Entonces, voy a tener 125 comensales al día. Bueno, pues adelante. Pero no lo hice de manera premeditada. De hecho, yo había hecho mal las cuentas y me daba positivo y el profesor me dijo, no, mira, esto te da negativo. Pero el caso es que yo he estado en un restaurante que no ha pagado el alquiler y nos han desahuciado. He trabajado en un restaurante donde se ha muerto el chef, un superchef, y todo se ha ido al garete con más de 100 trabajadores. Yo recuerdo que a nivel Nova, lo del COVID fue el momento más... Sí, más sobre todo jodido. también, ¿por qué? Porque también, ya por una cuestión, y volviendo eso, pues más a los sentimientos que a los números, la rabia de que algo tan transversal, o sea, es que de hecho nosotros en 2019 estábamos en nuestro mejor momento, quiero decir, sí que es cierto que la estrellita llegó muy pronto y mucho antes de lo que nosotros pensábamos, porque tampoco mentiríamos si dijéramos que abrimos con esa pretensión, porque por nuestra manera de ser hubiera sido un error, porque es frustrarte hasta que pase y de esta manera fue alegrarte cuando te pase. Pero joder, nosotros veníamos de hacer, como os comentamos, cuando abrimos en el 12, hicimos una reforma de guerrilla y el restaurante se fue retroalimentando, pues cambiando mesas, vajilla, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que nosotros teníamos una lista de las cosas que no nos gustaban desde el día 1, desde el día de la apertura. Íbamos haciendo ahí un pequeño montoncito para hacer... Nosotros, el local no es nuestro, estamos alquilados, es algo también importante a decir. Nuestro primer contrato fue de 15 años, o está siendo. Y entonces, pues eso, pues en ese 2018 estábamos más o menos en la mitad de la vida del contrato. Sabéis que este tipo de negocios también, como decía al principio, requieren de esa reinvención y de ese continua mejora. Entonces nosotros de repente pues teníamos esa lista de cosas que queríamos mejorar. Y también, pues que también las tendencias estéticas van cambiando. Cuando nosotros abrimos se llevaban los restaurantes tipo Noma, todo muy blanco, muy nórdico, tal y cual. Y entonces en el 18 nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a hacer la reforma, más estética que técnica, porque sí que es cierto que la cocina, que son las cosas más caras, ya se había ido avanzando. Después el 18 es el momento, primo. En el 18, en el cierre de agosto, metemos aquí los 50.000 pavos que tenemos ahorrados y pedimos algo más para hacer la reforma. Y el 19 nos recuperamos. 14 de marzo, ¡pa! Y eso sumado a eso, pues ya solo aquel primer fin de semana. O sea, un restaurante como el nuestro, hiper pequeño, con 24 mesas, con 24 sillas. Teníamos 6.000 pavos en inmovilizado solo en producto perecedero que era imposible sacarle partida. Allí nos llevaba, el Julio vive enfrente del restaurante, entonces en plena pandemia bajaba y cogía una costilla pasteurizada y se la hacía al horno. Nosotros como éramos autónomos nos hacíamos ese típico de salvoconductos, ¿no? Tengo que ir al restaurante pues para ver si siguen usando una primera, venga, por 2 botellitas de vino. Joder, pues ya que tal, pues me las bebo en casa. Quiero decirte que fue sobre todo la rabia y la incertidumbre de esos primeros meses, pues después afortunadamente en nuestro caso los ERTES fueron aprobados y pagados desde el primer momento y ya es una tranquilidad que dices, joder, porque al final era una presión que no solo recaía sobre ti. Claro. De hecho, lo primero que dijimos es, bueno, vacaciones para todos. Sí. O sea, fue cerramos 2 días antes del cierre, efectivamente. Claro. Bueno, y nos podéis imaginar después, o sea, esa semana previa, en plan, porque todo era, pues, rumorología, pues nos cierran, no nos cierran, esto, lo otro. Nosotros había... no sé, 6 llamadas cada hora o cada media hora de cancelaciones. Canceló la mesa del sábado, canceló la del domingo, martes que viene. Cada vez que se levantaba el teléfono se moría un angelito. O sea, era un rollo como decir, hostia, ya nos lo daban medio a coña. Y aquel momento fue duro para nosotros. Y para todo el mundo. Y el drama sanitario, obviamente, pero joder, en nuestro caso fue duro por eso, por la transversalidad, ¿sabes? Sin comer ni beber. Entonces, pues... Bueno, vamos a hacer una prueba aquí. Hay 30 personas en el público. Vamos a preguntar... ¿Cuántos vinieron a comer? ¿Cuántos están pensando o no descartan emprender en un corto plazo de tiempo como salida profesional?
por favor, que levante la mano, o si alguno ya está emprendiendo. Vamos ahí, venga. ¿En qué sector? Hostelería y automoción. Los dos, juntos, en el mismo... No, podría ser increíble. No, a ver, yo trabajaba en hostelería desde los 17 años. Y este verano abrí mi primer negocio de hostelería, una licitación pública, pues ahora llevo 5 meses que abrí un concesionario. Joder, enhorabuena. Bueno, pues aquí de eso, 30 a 40 personas, 2 personas levantaron la mano, a pesar de tener aquí delante un caso de éxito, ¿no? Claro, a lo mejor hasta les metimos un poco de miedo, no sé. Vamos a seguir con la prueba. ¿Cuántos están pensando en hacer una oposición para un trabajo público de funcionario? ¿A cuántos les gustaría ser funcionario? Bueno, pues Esa multiplica cultura por dos o por de... tres. Sí, No, pero... Y tenemos la suerte que aquí tenemos con nosotros una persona que pasó por una experiencia de emprendimiento y por una experiencia de trabajadora pública, de funcionaria. ¿Qué les puedes decir? Mide tus palabras. Las estadísticas, los informes, hay un informe sobre emprendimiento que realiza un grupo que se llama GEM a nivel internacional y la última conclusión que salió a la luz es que está creciendo más el miedo a emprender, o sea, no emprender por el miedo al fracaso. Desde tu punto de vista, con todo ese bagaje que tienes, ¿no? de experiencias buenas, malas, ahora como funcionario, Daniel habló de la felicidad, ¿no? que te puede dar un negocio propio, buscar si encuentras el equilibrio. La felicidad está en el trabajo público, como parece que más gente aquí se inclina a pensar, o el emprendimiento te puede dar la felicidad y el bienestar, si tienes suerte y encuentras ese equilibrio. Bueno, vamos a ir por partes. La felicidad depende de muchas cosas. El trabajo es una faceta más de la vida. Pero es verdad que el trabajo no puede ser una pesadilla. Correcto. Tenéis que buscar lo que os gusta. No pensad solo en esa motivación extrínseca de lo que vais a ganar. No miréis solo el corto plazo. Obviamente entiendo que hay que vivir, que hay que pagarse un piso, pero ser un poco más ambiciosos y mirar un poco más allá. Sí voy a decir una cosa, porque el otro día estuve en unos premios de mujeres empresarias en Sevilla y el director de la Fundación Cajasol, que dan una serie de ayudas a emprendedores, lo siento, pero ahora me toca la parte de mujer, dijo que el 80% de los proyectos que llegaban eran presentados por mujeres. Es decir, que hay indicios de que las mujeres son menos aversas al riesgo en ese sentido y están siendo las que emprenden más que los hombres. Curioso, sí me llamó la atención, pero era un dato, es decir, un dato real. Dices, tengo aquí miles, millones para repartir y de lo que me llega, el 70% y el histórico, es decir, iba aumentando el porcentaje de mujeres, ¿no? Y no creo que sea casualidad. Fíjate, yo creo que hemos salido de tirar de un negocio que es la casa, ¿vale? que es un negocio importante y duro y difícil, y tenemos capacidades de sobra para ser emprendedoras y tirar de otro tipo de negocios. ¿Dónde vais a ser más felices? Va a depender mucho de esas actitudes, de ese soft. Que sois personas tranquilas, que lo que miráis es tener un sueldo, pues obviamente iros hacia un trabajo, hombre, si puede ser una administración pública, pero bueno. Que sois personas inquietas, que sois personas que no os da miedo el fracaso, porque es como se aprende. Emprender, emprender, emprender. Es decir, necesitamos emprendedores. Al final yo, cuando doy clase, y ya me toca decir, cuando estoy en la escuela de hostelería, sobre todo, que ya están, que van a salir y van a ser, pues claro, empiezan de camareros, cocineros y tal, y están con el tema del sueldo, el salario, no sé qué, y le digo, espérate, como yo cuento la historia al revés, digo, ahora vamos a ponernos en el pellejo del empresario, ¿vale? Digo, tú tienes esto, tienes que la materia prima, el personal, el no sé qué, digo, y obviamente esto lo haces para que te quede algo, ¿no? Porque si no, digo, es que es muy fácil criticar.
Digo, pero lo difícil es emprender y montar negocios. Entonces, gracias a Dios habrá gente para todo. Es decir, pero forzar a alguien a que emprenda, si su forma de ser no es esa, yo nunca lo haría. Nunca lo haría. Es decir, yo se lo decía ayer a él, en la cena, y a Cristina. Yo al final estoy en la administración pública, pero estoy en un cargo de gestión, me estoy inventando proyectos nuevos, estoy haciendo cosas nuevas, porque es mi forma de ser. Y podría estar sin cargo de gestión, de profesora tranquilita, y pues que no soy así, ¿qué hago? Entonces eso va con la persona. Pero vamos. Y de hecho, en nuestro caso, fíjate, mi madre, jubilados ambos, pero mi madre, funcionaria del Estado, mi padre, personal estatutario, mi hermano, personal estatutario, tu madre, rama sanitaria, pero lo mismo. Mi padre de banco, pero como si fuera funcionario, porque se prejubiló a los 54 años. Sí, 54 años. Somos el rara avis Claro, en nuestra familia. De hecho, les costó entenderlo también. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, los dos, claro, en nuestra rama también existe funcionariado o personal estatutario, pues eso, cocina de colectividades, correcto, colegios, hospitales, lo probamos, etcétera, de hecho. etcétera, y lo probamos y, joder, pues sí que es cierto que, vale, trabajo hasta los 65, condiciones maravillosas, yo me vi aquí el primer jueves haciendo 450 tortillas francesas sin sal. Yo me veía así, diciendo, hasta los 60... Así se hacen las tortillas francesas, no es que esté haciendo ninguna... Cosa rara, ¿no? Hasta los 65. Claro, Chicos, pues que va con la persona. pero creo que va en la persona. en Calidad cada de vida, uno. calidad de vida, eso es Y imagínate que nosotros abriéramos en ese 2012, o bien fuera el COVID, o una mala gestión, o también entiendo que hay algo de casualidad cósmica, quiero decir. A nosotros nos funcionó nuestro formato de negocio tan radical en principio, en aquel momento, lo pensamos en aquel momento económico tan complicado. Quizás en un momento de bonanza el restaurante hubiera sido más clásico, con una carta, claro, más normal, y quizás se hubiera difuminado en la competencia. Entonces, todo pasa por algo, pero a lo mejor si aquello hubiese sido un revés, si hubiera sido un fracaso, a lo mejor nos planteábamos volver a emprender o buscar otra vía. Claro. Es decir, eso también, o sea, desde nuestra posición en este momento, pues obviamente es sesgada y subjetiva. Claro. Bueno, pues llegamos al final. Yo creo que se tocaron aquí muchos temas de emprendimiento, de control, de gestión de empresas. Muchas gracias a los tres por participar en esta jornada. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Muy bien.